Un saludo televidente, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Criterios. Hoy vamos a estar hablando sobre el Consejo Municipal de Juventudes, pero este es un proceso electoral que no solo se va a llevar a cabo acá en el municipio de Cogua, sino también en el resto del país. Por eso paso directamente a presentarles a mis invitados para que tengamos tiempo para conversar sobre este interesante tema. Por mi mano derecha me acompaña Erika Daniela Álvarez, ella es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica Nacional, es docente en Cogua y miembro del colectivo juvenil Genpaz. Erika, gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, a mi mano izquierda, Manuel Guacaneme, que de hecho había estado hace un par de programas conversando sobre la niñez. Manuel es psicólogo de la Universidad Nacional, está cursando una maestría en psicología, justamente la línea de investigaciones desarrollo social, y actualmente es el coordinador de juventudes del municipio de Cogua, está vinculado con la Gerencia de Desarrollo Social y Comunitario. Manuel, gracias por estar acá. Gracias a ustedes, Diego, Daniela, y un saludo a la teleaudiencia de Ipuapac. Bueno, televidentes, vamos a ver un breve clip de contexto para iniciar de una vez con nuestra conversación. ¿Aló? ¿Qué hubo, comadre? ¿Cómo le ha ido? Hola, comadre. Comadre, ¿usted sabe algo de los chinos? No, por ahí no me han llamado ni me contestan. Ay, comadre, pero es que mire la hora. Y el campo se respeta, y el campo, todos se respeta, y el campo se respeta. ¿Dónde está? Bueno, televidentes, después de ese breve clip, iniciamos ahora sí con nuestra charla sobre Consejo Municipal de Juventudes. Justamente Manuel en el primer segmento ya apuntaba que no es un proceso únicamente en el municipio de Cogua, sino en todos los municipios del país, ¿no? Entonces, iniciamos de una vez, Manuel, hablando sobre qué es el Consejo Municipal de Juventudes y cuál es su importancia. Sí, Diego. Bueno, brevemente quisiera comentarle a la teleaudiencia que el Consejo Municipal de Juventudes es una instancia de participación, como su nombre lo plantea, específicamente pensada para los jóvenes. Y este tiene un marco normativo que es la Ley Estatutaria de Juventud, que fue modificada mediante la Ley 1885-2018, y es una deuda además que tiene el Estado colombiano con la población juvenil, y este año se ha definido un calendario electoral que va del 1 de junio al 28 de noviembre y que finaliza con la elección de unos representantes por cada municipio que van a integrar este espacio que se llama Consejo Municipal de Juventudes. ¿Qué es esta instancia puntualmente? Es un mecanismo que por una parte hace vigilancia, concertación de agendas públicas y seguimiento a las agendas públicas en lo que tiene que ver con políticas de juventudes, y por otra parte es el mecanismo máximo de participación y de diálogo, o que facilita el diálogo entre las juventudes y la institucionalidad, en la medida en que son representantes de jóvenes. Entonces, pues estas son sus funciones básicas. Primero, concertar esas agendas públicas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la política pública de juventud, su construcción, su validación, su seguimiento, su implementación. También tiene que ver con
realizar un ejercicio de veeduría a esa gestión pública, digamos, cómo se invierten los recursos en juventud y qué tipo de ejecuciones se hacen también al respecto. Y finalmente son las instancias que recogen, en la medida en que son representantes de sectores juveniles, que recogen todas las iniciativas, propuestas, diferentes, digamos, peticiones que tengan las juventudes en cada territorio, en nuestro caso en el municipio de Cogua, y pues las llevan ante la institucionalidad pues para darles trámite. Entonces, concretamente, eso es lo que hacen los consejos y esa pues es su sentido. Bueno, ya vamos a seguir hablando sobre todo el tema de normatividad, todos esos aspectos, digamos, técnicos en cuanto al Consejo Municipal de Juventudes, pero vamos a estar alternando esta conversación con Erika, porque ella nos va a hablar de aspectos un poco más generales en relación con la juventud. Erika, ¿cuáles son las preocupaciones actuales desde tu lectura? Obviamente acá te pongo un poco de vocera de los jóvenes, pero en tu lectura personal, ¿cuáles son las preocupaciones de la juventud hoy en día en comparación, digamos, en términos idiosincrásicos con las generaciones anteriores? Quizás antes empezaban a surgir unas preocupaciones de tipo matrimonial, tener hijos, quizás conseguir un trabajo estable, las posibilidades de estudio pues eran mucho más complicadas que hoy en día. Los jóvenes hoy también, esas son las preocupaciones de los jóvenes, también casarse, tener hijos, ¿ese van por ahí o no? Yo creo que han cambiado y básicamente la preocupación más importante y sobre todo a nivel nacional es la de obtener un empleo, ¿sí? Digamos que los jóvenes, la preocupación surge desde que empezamos a estudiar en la universidad, sobre todo pues al ver la oferta educativa, ¿sí? Que no hay una universidad, no hay bastantes universidades públicas, entonces hay que pagar una universidad privada. Muchos optan por endeudarse, por ejemplo, con el ICETEX. Entonces, pues tener que pagar un préstamo en un futuro después de que usted se gradúe de la universidad y no encontrar oportunidades de empleo, pues esa es la gran preocupación a nivel nacional. Además que el desempleo pues en Colombia está muy alto. Entonces, pues muchos jóvenes terminan optando es por irse migrando hacia otro país, entonces esa es la gran preocupación. Además de eso, pues comparando con las generaciones anteriores, yo pienso que una preocupación que está como muy latente, sobre todo pues del 2010 para acá, es a nivel ambiental. Pienso que los jóvenes están más preocupados porque están más conscientes del cambio climático y de que en unos años pues muy posiblemente la calidad de vida de nosotros, y si llegamos a tener hijos pues va a ser la calidad de vida para ellos mucho peor. Entonces ahorita la preocupación de nosotros no es tanto tener hijos. Si uno se pone a hacer una encuesta, la mayoría no piensa tener hijos, piensa tener una mascota. Sí. Entonces pienso sí, que eso es como una la diferencia diferencia. fuerte, ¿no? Con respecto a las generaciones anteriores. Exactamente. Además de eso, el acceso a la vivienda me parece que es una preocupación muy urgente en los jóvenes, porque pienso que es mucho más difícil de lo que era más antes. Digamos, nuestros padres obtenían una vivienda mucho más fácil. Sí. Sí. Sí, bueno, aunque hubiese algunas, digamos, posibilidades de acceder, bueno, era con créditos también y todo, pero es que las condiciones laborales también han cambiado mucho, ¿no? El mismo sistema, ahorita que hablábamos, por ejemplo, del tema de los hijos, es que no solo es que se les esté ocurriendo a los jóvenes no tener hijos, sino que hay un sistema económico que también los está, digamos, como llevando por esa senda, porque ahora además, si hay una pareja, pues los dos tienen que trabajar porque el salario no alcanza y hay otro tipo de circunstancias ahí. Además, ¿cierto? digamos, la flexibilidad laboral. Ahorita nosotros, muchos jóvenes, ya estamos conscientes de que muy posible no nos llegamos a pensionar, como pues sí lo hicieron algunos padres que, por ejemplo, trabajaron por muchos años en una planta, en una empresa, y obtuvieron su pensión. En cambio nosotros, ya el sistema pues laboral es mucho más flexible, así que por horas, las horas extras, todo ese tipo de contratos. Quizás por ahí van algunos de los catalizadores que han hecho que sean sobre todo los jóvenes los que hayan estado en las calles en estas últimas manifestaciones sociales en Colombia. Manuel, antes de ir a la siguiente pregunta técnica sobre el tema, me surge una pregunta en relación con la formación política de las juventudes, con la formación política o la sensibilización frente a la política de las juventudes, porque sabemos que en todos los municipios de Colombia y cómo funciona la política en Colombia, pues quizás hay personas, digamos, que tienen prácticas tradicionales de política local, digamos los pesos pesados de la política en los municipios de Colombia, que quizás van a querer entrar pues a hacerse cargo, digamos, de alguna manera, o si se quiere manipular, me atrevo a poner esa palabra, a los chicos que van a empezar a entrar en estos procesos electorales. ¿Habrá algún tipo de jornadas, capacitaciones, sensibilizaciones o formación política de los jóvenes? Porque vamos a tener jóvenes desde los 14 años, ¿cierto? Entre 14 y 28 años. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí con ese punto? Bueno, hay varios puntos que son bien interesantes para el debate. El primero es que
El proceso está pensado para todos los jóvenes. Recordemos que la ley colombiana plantea que los jóvenes son todos aquellos ciudadanos entre los 14 y 28 años. Entonces este proceso está pensado para, digamos, ese sector de la población. El segundo elemento es que las administraciones municipales y, por ejemplo, las instituciones como la Registraduría Nacional, quien es la encargada de liderar el proceso, deben ser garantes del proceso. Y en esa medida no pueden tener ni un posicionamiento ni una directriz explícita respecto a, digamos, qué tipo de juventudes van a ocupar esas curules, ¿sí? Pero la estructura misma del consejo, como está pensada y planificada y como fue, digamos, diseñada en la ley, plantea que los jóvenes van a poder inscribirse, bien sea por movimientos o partidos políticos que tengan una personería jurídica vigente, por procesos o prácticas organizativas que cuentan con personería jurídica y que son jóvenes. Por ejemplo, pensemos en emprendimientos, en empresas, en movimientos ambientales, todas aquellas personas jurídicas que estén conformadas por jóvenes lo van a poder hacer. Y finalmente, que esto responde mucho a este tema y que además ha sido la principal necesidad que hemos visto en los jóvenes y a la que hemos respondido como administración, es a los jóvenes que quieren presentarse de manera independiente. Entonces estos jóvenes van a tener una forma particular de presentarse, y nuestras capacitaciones y los diferentes encuentros que hemos venido haciendo tanto presencial como virtualmente ha sido prestar ese soporte técnico para que ellos tengan conciencia de que existen esas tres formas, que ellos no están obligados a participar en ninguna de las tres, sino en la que mejor represente sus intereses, y de esa manera pues nosotros les prestamos el apoyo técnico para que lo puedan conseguir, ¿sí? Y es así, las listas de jóvenes independientes ha sido la respuesta o la solicitud principal que han hecho los jóvenes hasta el momento en el municipio. Bueno, porque sabemos que somos un país de maquinarias electorales, ¿no? Tremendas. Entonces, frente a estos procesos, pues habrá que estar muy atentos y fundamentar la formación política con los chicos. Erika, antes de pasar al siguiente tema, quiero hacerte una pregunta en relación con lo último que yo apuntaba en esa respuesta anterior tuya, y es en relación con las manifestaciones. Yo estuve en las calles, en varios puntos de bloqueo acá en Cogua o en sitios cercanos, y de verdad veía sobre todo jóvenes, pero me refiero chicos entre 18 y 25 quizás, o sea, ni siquiera de 30 o de entre 30 y 40. La lectura que tú tienes es la misma, tú también estuviste en las calles, la lectura que tienes es la misma, si eran sobre todo jóvenes, ¿qué Sí, pasa? ¿Y tú cómo ves ese tema generacional ahí en las calles? Pues yo siento que es ya la indignación, digamos, y sobre todo pues universitarios, que ven lo mismo, digamos, ven que se van a graduar y que no hay un campo laboral, que van a tener que emigrar hacia otro país para pues conseguir dinero. Y sobre todo garantías pues en el estudio, ¿no? Entonces en las universidades que tienen que pagar préstamos, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Sí, bueno, quizás las generaciones anteriores, en un programa anterior que hice acá justamente abordando temas relacionados con la juventud, yo les preguntaba sobre esos mensajes que a veces hay de las generaciones anteriores hacia las nuevas generaciones, de tipo, se la están pasando en la calle o no quieren hacer tal cosa o esto otro y tal, y como que son mensajes a veces como muy negativos hacia las nuevas generaciones, ¿no? ¿Ustedes cómo sienten eso y qué le dicen ustedes a las generaciones anteriores? Yo pienso que es una generación más informada, digamos, así no lo quieran ver. Digamos, dicen que pues es la generación que se la pasa todo el tiempo en el celular, pero en algo sí hay, digamos, de que se están formando más políticamente y mantienen más informados, digamos. Y lo bueno es que, digamos, no estamos viendo los medios de comunicación pues dominantes, ¿sí? En los que se transmiten pues el apoyo hacia el gobierno nacional, sino pues se miran todos los ángulos en las redes sociales, ¿no? Entonces pues es una generación más despierta que se ha dado cuenta de, digamos, como de todos esos problemas que hay en la institucionalidad, y surge esa desconfianza en la institucionalidad, digamos. Todo este tipo, digamos, del gobierno de Duque, todos estos años, la desconfianza ha crecido bastante en los jóvenes hacia el gobierno, ¿no? Sí. Y bueno, y podríamos hablar un poco sobre esas elecciones presidenciales y legislativas del 22, ¿no? Que van a estar seguro que muy interesantes. Sí. Manuel, ¿cómo es el tema del calendario electoral de este proceso para llegar a conformar el Consejo Municipal de Juventudes acá en Cogua? Ok, bueno, el calendario fue expedido por la Registraduría Nacional en el mes de mayo e inicia el 1 de junio y finaliza en el mes de noviembre, con el día de la elección, que es el 28 de noviembre.
y pues quisiera hacer como referencia a algunos momentos clave, pues considerando que el calendario es muy extenso, pero pues ustedes lo pueden consultar en las páginas oficiales de la Registraduría y de la Alcaldía Municipal de Cogua. El proceso inicia con un momento importante que va del 1 de junio al 30 de agosto y tiene que ver con el periodo en que los jóvenes que deseen votar, que deseen participar como votantes en este proceso y tengan entre 14 y 28 años, puedan inscribir su cédula en la ciudad en la que desean votar, en el municipio en el que desean votar. Al respecto hay que decir que la Registraduría ya adelantó un proceso que se denomina censo automático, entonces todos los ciudadanos que tengan su tarjeta de identidad o su cédula expedida en el municipio inmediatamente entran en el censo electoral y quedan registrados para votar en el municipio de Cogua. Ahora bien, si alguno de estos jóvenes desea votar en otro municipio, pues tendrá que acercarse a la Registraduría y pues hacer su debido proceso de inscripción o de solicitud de traslado. Y lo contrario también es cierto. Todos los jóvenes entre 14 y 28 años que deseen ejercer su derecho al voto en un municipio de Cogua y que su cédula o su tarjeta de identidad no haya sido expedida en Cogua, sino por ejemplo en Zipaquirá, que sabemos que es muy común, pueden acercarse a la Registraduría en horario de 8 a 4 de la tarde hasta el 30 de agosto para solicitar pues su inscripción de su documento. Entonces este proceso va a ser del 1 de junio al 30 de agosto. Ahora bien, hasta el 28 de julio, que es un proceso que ha sido, digamos, el mayor esfuerzo hasta este momento, considerando pues las peticiones de las juventudes organizadas del municipio, hemos prestado el apoyo para que ellos conformen y registren sus listas independientes ante la Registraduría Nacional, que pues ha dispuesto una plataforma virtual para ese fin. Y entre el 28 de julio y el 28 de agosto, las otras modalidades que mencionaba al inicio, es decir, los partidos y movimientos políticos y los procesos y prácticas formales de jóvenes, van a poder inscribir sus listas, y pues allí hay una diferencia, o sea, entre esas tres modalidades, y es que la primera, es decir, la lista de jóvenes independientes, como pues en cualquier mecanismo electoral en el país, van a tener que recolectar una serie de apoyos en forma de firmas para pues poder darle validez a su lista, y para eso pues van a disponer del 28 de julio al 28 de agosto. Después vienen dos fechas importantes, que es el 28 de septiembre, cuando se hace la designación y notificación de los jurados de votación, y el 28 de octubre, cuando el municipio, pues a través de un proceso interno que va a hacer, va a designar unas curules especiales para comunidades específicas que hagan presencia en el territorio, como por ejemplo población víctima del conflicto armado, campesinos, comunidad rom. Sabemos que en nuestro municipio hay presencia de algunas de estas comunidades, entonces pues se está haciendo ese proceso alterno para que ellos puedan decidir de manera autónoma designar pues sus curules, y este proceso finaliza el 28 de noviembre con el día de la elección, y pues todo este tema de pedagogía electoral para que la gente sepa, consulte dónde debe votar, cómo es el proceso, para que todo el tema de propaganda electoral, pues eso va a tener sus momentos, pero en este momento estamos concentrados en dos procesos: inscripción de documentos y inscripción de listas. Esos son los dos, digamos, los dos momentos en los que estamos actualmente. En los que estamos muy pendientes en este momento. Bueno, ya vamos a continuar conversando sobre Consejo Municipal de Juventudes. Les recuerdo que no solo va a ser un proceso electoral a nivel municipal, sino también a nivel nacional, y conversando sobre algunos temas relacionados con la juventud a nivel general. De momento vamos con una breve pausa comercial y ya regresamos. Los hechos que son noticia, comunidad, actualidad, música, cine, entretenimiento y cultura más allá de tu pantalla. Encuentra nuestro contenido también a través de redes sociales. En Facebook estamos como Cuapac TV. Síguenos en Instagram como Cuapac-TV. En YouTube como Cuapac TV. Escríbenos al WhatsApp 310-204-4701 o síguenos a través de nuestra página web www.cuapactv.com.
Televidentes, continuamos en este episodio de Criterios hablando sobre Consejo Municipal de Juventudes y sobre algunos temas también relacionados con la juventud en términos generales. Erika, justamente voy en este momento contigo para preguntarte si tú consideras desde tu lectura subjetiva si en Cogua o quizás en Colombia, ¿qué lectura tienes tú sobre los espacios de participación para los jóvenes? Si hay espacios de participación para los jóvenes, si se estimula la participación juvenil en nuestro contexto, o más bien es un contexto que tiene una tendencia a limitar, a que el joven más bien esté como en silencio y que el joven no se pronuncie mucho y que no salga mucho a la calle justamente a manifestarse. ¿Cómo es nuestro contexto en relación con la participación juvenil? ¿Se estimula o más bien se limita? Sí, yo pienso que sí hay una limitación y sí hay como poca participación y pocos espacios de participación en los jóvenes y sobre todo, digamos, en los espacios políticos, porque estos espacios siempre han estado como ocupados por mayores, ¿no? Y ya personas muy adultas, que pues sesgadamente creen que pues el joven no tiene pues mucho que aportar, ¿no? Entonces, pues también es un llamado a los jóvenes y eso está pasando, ¿no? Digamos, todo esto del paro nacional y de los movimientos sociales surge porque también el joven está pidiendo esos espacios de participación, ¿no? Está pidiendo ser escuchado. Entonces también, por ejemplo, los consejos de juventudes se logra pues también como por una presión de los jóvenes en los últimos años de, bueno, nosotros también tenemos cosas que pedir, cosas que decir. Ok, si voy un poco más allá, Erika, y te pregunto por estas, si se estimula la participación juvenil, ya hablamos un poco de los espacios quizás que vienen de la institucionalidad, ya me dices que los jóvenes han estado siendo una fuerza que ha estado, digamos, logrando esos espacios de participación, pero si pensamos un poco en otros espacios como por ejemplo las esferas domésticas, es decir, las familias, los colegios, ¿se estimula la participación juvenil desde esas esferas o más bien ahí también se limita la participación juvenil? Puede ser en nuestro contexto Coguán o Sabana Centro o a nivel Colombia, ¿qué lectura tienes tú? Falta mucho igualmente porque digamos, sobre todo en las escuelas falta fortalecer todo ese formación política, formación de estar activamente en los diferentes espacios, no solo en los espacios políticos, sino también culturales, deportivos, ¿sí? Encontrarse con los mismos jóvenes, ¿no? El encontrarse y el hablar también es muy importante. Ok, las comunidades juveniles, ¿no? O los colectivos juveniles, los colectivos, sí. Como han estado acá en Cogua, como al que tú perteneces. ¿Y la esfera doméstica, cómo lo ves? ¿La esfera doméstica, por ejemplo, en Cogua, estimula la participación juvenil o también la limita? Yo pienso que la limita porque los papás, digamos, a veces son muy... optan porque el joven, digamos, no participe en los diferentes espacios. ¿Sí? Ok, más bien que se esté ahí tranquilito en la casa. Sí. Bueno, Manuel, ¿cuáles son las formas entonces en que pueden participar los jóvenes en este proceso electoral? Que además estoy teniendo la lectura y por lo que he podido investigar, por lo que he podido mirar, que tiene un carácter muy serio y es un proceso electoral, digamos, que es una buena, digamos, emulación o una buena radiografía de los procesos electorales democráticos que se llevan a cabo en el país, ¿no? Ya con, digamos, con la gente grande, bueno, por decirlo de alguna manera. Pero es un proceso como muy serio el que se quiere adelantar, ¿cierto? Sí, pues el calendario y el mecanismo mismo es muy similar al de cualquier otra elección digamos, popular que se ha dado en el país. Como ustedes ven, pues tiene un proceso de, por ejemplo, acreditación de testigos, de designación de curules, de jurados de votación. También tiene pues un comité de garantías electorales que ya sesionó una vez en Cogua y sesiona la próxima semana nuevamente en ese ejercicio pues de garantizar la pedagogía electoral y que se estén dando pues las garantías y presupuestos para que pues se puedan llevar a cabo las elecciones en el municipio. Entonces en ese sentido digamos que en lo formal es muy serio. Ahora bien, los jóvenes, importante mencionarlo, pueden participar de dos maneras, como en cualquiera de estos procesos electorales, votando. Es importante, para lo cual ya mencionamos que deben inscribir su documento o consultar en la página de la registraduría donde está inscrito su documento y pues tomar la decisión de si quieren votar en ese ente territorial o en otro. Ese es un proceso. El otro es como candidatos. Este es muy importante. Recordemos que hay tres formas. La primera forma, que es, digamos, atiende a este mecanismo de política tradicional del que hablábamos, es que pues, los mismos partidos políticos y movimientos políticos que tienen personería jurídica vigente, pues harán sus procesos internos de convocatoria y pues, selección de las listas pues, que ellos a bien tengan. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en ese proceso, pero pues existe.
y es importante que la gente lo sepa. La segunda es todos aquellos procesos o prácticas organizativas de jóvenes que estén constituidas formalmente, o sea, que tengan una personería jurídica o personas jurídicas en las cuales la mayoría de miembros sean ciudadanos entre 14 y 28 años y hagan presencia en el territorio y puedan demostrarlo, van a poder inscribir listas a través del representante legal de esa persona jurídica y van a poder disputar pues un número de curules que está allí dispuesta en el mecanismo. Y finalmente, todos los jóvenes que no se sientan representados ni por los movimientos y partidos políticos, ni que tengan, digamos, la posibilidad de ser por una persona jurídica, van a poder conformar de manera autónoma y libre listas de jóvenes independientes, conformar estas listas, inscribirlas antes del 28 de julio, es muy importante tener presente esto, por eso es un proceso en el que hemos estado haciendo tanto énfasis. Y después van a tener que recolectar una serie de apoyos a manera de firmas, que pues para nuestro municipio serían 200 firmas, que avalen, digamos, sí, le den validez, digamos, en su el candidatura. territorio. Exactamente. Para cualquiera de los tres procesos, nosotros, digamos, en cabeza de la coordinación y del Comité de Garantías Electorales, en nuestras redes sociales pueden encontrar toda la información, los materiales, la pedagogía electoral, y si no, pues también nos encuentran, digamos, en las instalaciones de la alcaldía, pues donde estamos prestos a brindarles toda la información que requieran para que puedan pues lograr inscribir sus listas de candidatos para este proceso. Bueno, estaba recordando algo que decía Erika en una respuesta anterior en relación con el tema de la participación juvenil en los espacios políticos, y estaba recordando que justamente hasta este periodo legislativo, hasta esta versión del Consejo Municipal en el municipio de Cogua, es que hay presencia mayoritariamente juvenil, porque creo que 6 de los 11 concejales tienen quizás menos de 30 años, están entre los 20 y los 30 años. Antes eran corporaciones, como tú lo decías, con una representatividad de gente de más edad, ¿no? Y sobre todo hombres. Bueno, hay una mujer en este momento únicamente, que ese es otro tema también que merece discusiones muy interesantes. Erika, en ese sentido, justamente, ¿en qué tipo de sociedad, puede ser también a nivel nacional o a nivel regional o local, deberían poder desarrollarse esas potencialidades de los jóvenes? Es decir, ¿qué falta en los contextos sociales actuales para que los jóvenes puedan tener mejor calidad de vida y puedan desarrollar mejor sus proyectos de vida? Sí, antes de responder como esa pregunta general, conectándolo con lo que tú decías, si tú dices que hay un consejo joven actualmente en el municipio de Cogua, pero yo creo que falta también, digamos, que a raíz de estos movimientos y estas organizaciones, que va a ser muy importante para el periodo legislativo que viene, que los que se lancen sean pues personas que han venido organizadamente desde la comunidad, ¿no? Digamos, que no estén tan ligados a estas maquinarias políticas, ¿sí? Y por lo mismo, por lo que ya está la desconfianza hacia estos mismos partidos, ¿no? Entonces, que surjan desde la misma organización juvenil. Claro, claro, no, y ahí aprovecho para abrir un paréntesis, porque resaltar que hubo una renovación juvenil en el Consejo es aparte de debatir sobre la gestión que han hecho estos jóvenes en el Consejo, ese sería un tema completamente aparte, sí, ¿cierto? Que es muy discutible y cada uno pues tendrá su propia lectura. ¿Qué condiciones deben tener como estas sociedades, Erika, para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida con calidad de vida? Sí, primeramente yo diría que la educación es muy importante, ¿no? Tanto en el ámbito de los colegios como en el ámbito de las universidades, que hayan opciones para los estudiantes que salen de bachilleres, ¿no? Entonces que haya oferta de universidades, sobre todo universidades públicas, porque pues hay oferta, pero lo que no hay es dinero, ¿no? Para pagar un semestre. Y también en el ámbito laboral sería muy importante, ¿no? Bueno, lo importante es que nosotros, pues una cosa es hablar del joven, digamos, de la región del centro del país, y otra cosa de los jóvenes que viven, digamos, en las periferias, ¿sí? En los departamentos olvidados, que ya pues el contexto y la calidad de vida es mucho más dura y mucho más fuerte. Si digamos para nosotros es difícil acceder a una universidad, para ellos mucho peor, ¿no? Y además pues las condiciones de violencia, de inseguridad, ¿sí? Y de pobreza pues son muy fuertes, ¿no? Entonces, el ideal de un país es que realmente nos brinden las garantías frente a todos los derechos, ¿no? Hasta el mismo derecho a la protesta social. Como jóvenes, pues nosotros somos auténticamente rebeldes, ¿no? Y pues decimos en lo que estamos en contra o lo que no nos parece bien. Entonces, pues en toda democracia se debería pues permitir que exista el derecho a la protesta, ¿no?
Claro, bueno, y según distintas fuentes fueron alrededor de, o han sido alrededor de 70 muertos en estas movilizaciones desde el pasado 28 de abril y muertos sobre todo jóvenes, volvemos a lo mismo, y la cifra de falsos positivos sobre los jóvenes también recayó, y bueno, ese es el contexto del país en que estamos. Manuel, ¿qué decirle a los jóvenes que nos puedan estar viendo para que se animen a participar en estos procesos y qué decirles también quizás a sus familiares? De pronto no nos está viendo el joven directamente, de pronto nos está viendo el papá, la mamá, el abuelo, el tío. ¿Qué decirles a ellos y qué decirles a los jóvenes para que se animen a participar en este calendario electoral? Bueno, varias cosas. Yo creo que el mensaje central es el siguiente. Estos procesos son, como todos los procesos, oportunidades para que las juventudes se organicen y desde esas organizaciones autónomas, desde esos discursos y desde esas prácticas que construyen de manera, digamos, ajena a las instituciones, permeen las instituciones. Yo creo que estos mecanismos existen y hay un mensaje implícito y es: se necesita que las juventudes desde afuera permeen la institucionalidad y la transformen, ¿sí? Que seguramente tomen lo que esté bien hecho y que como Estado colombiano haya sucedido y esté bien. Por ejemplo, tomemos la referencia de la Constitución política, ¿sí? Y que se defienda y que esta Constitución pueda, digamos, llegar a buen puerto. Y por otra parte se transforme lo que las juventudes mismas juzguen que debe ser transformado, ¿sí? Pero para ese propósito se debe participar y no es una participación individual, es una participación colectiva, es una participación que guarda un sentir, por ejemplo, como lo decía Daniela, la lucha por la educación, la lucha por los derechos, la lucha por el derecho a gozar de un medio ambiente sano, la lucha por la vida, la lucha por el derecho a la protesta. En la medida en que esas colectividades se fortalezcan de manera interna y autónoma y participen aquí, no solo garantizamos que esos derechos se puedan ejercer libremente en el presente, sino en el futuro. Porque claramente, pues, creo que una consideración y algo a lo que nos ha llevado la reflexión que hemos hecho a través de estas instancias es que no basta con ser joven. ¿Sí? Necesariamente la fuente de la que bebo, en la que me alimento, que puede ser una organización comunitaria o cualquier otro tipo de fuente, pues va a permear lo que yo voy a hacer en la institucionalidad. Entonces, un poco es que tenemos que tomar decisiones autónomas y esas decisiones no podemos dejárselas a terceros. Si no decidimos por nosotros mismos, otros deciden por nosotros, digamos, en virtud de jóvenes. Por esa razón es que la invitación a votar y la invitación a construir listas es la invitación, pues, a proponer algo diferente y, pues, digamos, jugar un poco a esta lucha institucional que se pelea por los derechos de las ciudadanías. Entonces, ojalá seamos ciudadanos activos, cada vez más activos y, pues sí, cada vez más transformadores de un Estado que, como todos los estados de nuestro planeta, pues están en cambio, ¿no? Claro que sí, Manuel. Bueno, Manuel ahí acuñó una frase y yo me animo a decir también, que lo hemos discutido acá, cuando por ejemplo hablamos justamente con dos politólogas acá en este mismo programa sobre los resultados electorales que dejaron el actual Consejo Municipal y conversábamos sobre el hecho de que juventud no necesariamente es sinónimo de renovación, ¿no? Puede haber gente muy joven, pero con prácticas políticas tradicionales. Entonces, muy interesante ahí el tema para que justamente se animen a que juventud sea sinónimo de fuerza, de renovación y de verdadero cambio. No quisiera, se nos está terminando el tiempo, pero no quisiera terminar, Erika, sin hacerte una pregunta sobre la experiencia que han tenido ustedes con estos colectivos juveniles. Tú perteneces a uno, pero sabemos que hay quizás otro u otros dos funcionando en el municipio de Cogua. Ustedes discuten, no discuten mucho sobre qué discuten, qué actividades hacen, qué aprendizajes han ido teniendo o a nivel personal qué aprendizajes has ido teniendo. Sí, ha sido muy enriquecedor porque el movimiento, digamos, de los jóvenes ha tomado mucha fuerza, pues, en los últimos años cuando hemos empezado a trabajar. Sobre todo lo que nos unió fue, pues, el conflicto ambiental que hay aquí en Cogua con la minería. Pero, pues, dijimos, no solo es eso, ¿no? Hay mucho por hacer y, pues, hay que organizarnos frente a todo, ¿no? Digamos que, por ejemplo, la misma lucha frente a la expansión minera es una lucha de largo aliento, ¿no? Entonces, pues, por eso se tiene que formar un proceso que tiene que perdurar, ¿no? Porque no es solo un título, son muchos, entonces la lucha tiene que continuar. Y nosotros, pues, hemos hecho varias actividades, nuestro interés no solo, digamos, en el ambiental, sino también en el arte, en que, pues,
aquí en Cogua, digamos, hay muchos artistas, hay muchos jóvenes pues ya universitarios y cada uno puede aportar desde sus diferentes conocimientos a transformar el municipio, ¿no? Ok. Bueno, Erika, muchas gracias por haber estado en este episodio de Criterios. Bueno, Muchas gracias. gracias. Manuel, muchas gracias, Muchas coordinador gracias. de Juventudes de la actual administración. Muchas gracias por haber estado en este episodio de Criterios, Manuel. A ustedes muchas gracias por la invitación y por apoyarnos siempre para que pues, la comunidad juvenil esté informada, pues tenga la garantía de ser hecho. Bueno, muy interesante esto último que apuntaba Erika, porque seguro que a partir de esas organizaciones juveniles, de ahí a la representatividad o a la participación política, empieza a haber ya un camino bastante corto. Televidentes, les dejamos estos temas ahí servidos sobre la mesa para que ustedes los sigan discutiendo y los sigan conversando en sus hogares y nos encontraremos en otro episodio de Criterios. Que estén muy bien.